Pero empecemos hablando de esto, Lore, porque la seguridad ciudadana es presentada como prioridad por el gobierno de Dina Boluarte, pero cualquier política para controlar y luchar contra los delincuentes se queda por la borda, se tira por la borda, se choca con un muro cuando hay corrupción, corrupción entre fiscales. Es lo que pasó esta mañana cuando fue detenido un fiscal adjunto provincial de Lima Sur. Cayó con plata en la mano, Lore. Le estaba exigiendo 2.000 soles de pago a un familiar de un detenido por tráfico ilícito de drogas. Vamos a ver este momento porque cuando te contamos esta historia es importante pensar en todos los últimos casos de fiscales que sin una razón objetiva liberan a delincuentes o torciendo la ley hasta su máximo permitido, liberan a delincuentes. Muchas veces incluso hemos visto el reclamo de policías. Así no se puede luchar contra la inseguridad, contra el crimen en nuestro país. Vamos a ver el momento donde este funcionario, esta autoridad, porque los fiscales, Lore, persiguen el crimen. Este señor de nombre Carlos Aquije Vilca, fiscal adjunto de Lima Sur, así fue detenido. Esto es el colmo, pero también queda claro que hay fiscales en Lima Sur que están decididos a limpiar la mugre en esa institución. Vean. ¡Estás intervenido! ¡Colabore! ¿Sabes lo que has hecho? Ya está, colabora. ¿Cómo te llamas? Valerio. ¿Está bien? ¿Un denunciante? Reiteramos la información entonces, se trata de un operativo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía, de la Fiscalía de Lima Sur. Estaba allí el fiscal Omar Tello, que dirigía también este operativo. Y obviamente estamos hablando de un tema que no solo incomoda a la ciudadanía, sino que, como te digo, Lore, termina destruyendo todo el trabajo que se hace de inteligencia, de investigación. Se detiene al delincuente, pero un mal fiscal lo libera. Ahora, ¿dónde estaba la plata? Era lo que le preguntaban los policías a este fiscal detenido. Ya lo habían grabado recibiendo la coima, ya habían fotocopiado los billetes porque ellos habían, estaban enterados de que iba a darse este pago de coima. Vamos a ver el momento en el que encuentran el dinero. 20 billetes de 100 soles en el bolsillo de este fiscal. ¿No tienes nada bajo tu pertenencia que involucre la investigación? ¿No tienes nada? Ya listo. Se procede a extraer dinero en billetes, en billetes de 100 soles. Se procede conforme. W. Sí, Ya, estos son el dinero. estos billetes han sido fotocopiados en sede policial a fin de que pueda ser corroborado con el dinero que se le ha incautado en su poder. Tremendo este momento porque le dicen, entrega el dinero y esta persona dice, revísenme, busquen el dinero. Finalmente los policías lo encuentran en el bolsillo izquierdo de su pantalón. La verdad es que la dignidad de los fiscales está puesta en juego cuando ves este tipo de casos de autoridades que tienen como trabajo perseguir el crimen, pero más bien a cambio de un dinero terminan traicionando su carrera. Increíble, Lore, no estamos hablando de un secretario, de un técnico, de un adjunto, estamos hablando de un fiscal que tenía la categoría de provisional, pero era una persona de saco y corbata, que tenía cierta capacidad de decisión y en un momento, digo bien, traicionando su deber, termina pidiéndole una coima a el familiar de un detenido para su liberación. Tremendo esto que hemos visto, Lore. Me parece que estos son los casos que hay que corregir para que el sistema de justicia funcione. Es la política número 1 del gobierno, es uno de los 2 pilares que ha puesto el gobierno. Por eso es que tenemos pedidos como el del presidente del Poder Judicial para que cada fiscal o juez que libere a delincuentes sin ninguna razón
sea inhabilitado de por vida. Esa es una propuesta, pero los reclamos policiales han estado en las noticias en los últimos meses. Malos fiscales que liberan a delincuentes. Porque es lo que siempre decíamos, no puede ser que simplemente todos, cuando se dan estos casos increíbles de liberaciones con evidencias, con operativos, videos de todo lo que se encontró, armas percutadas, pruebas de absorción atómica, o sea, ya es un escándalo que luego digas, no hay mérito para pedir prisión preventiva o convenientemente el expediente llega incompleto y el juez también dice, oye, pero todo esto que me dices lo hizo en la televisión, pero no concretamente lo has puesto aquí en tu expediente. Y en apelaciones se resuelve. ¿Pero qué es? ¿Es negligencia? ¿Es coima? Como hemos visto en este caso. Y también lo otro son amenazas a fiscales que se ven amenazados en medio de organizaciones criminales que tienen brazos en todos lados. El resultado final es un sistema de justicia que no funciona con este tipo de funcionarios o con este tipo de autoridades. ¿Qué pasa? Hay que entender claro que la policía detiene, en este caso, a cualquier delincuente que vea en flagrancia o que la policía tenga una orden de captura. El trabajo de los fiscales es probar que estas personas cometieron un delito y son los fiscales los que acusan ante un juez. Así es el procedimiento de la justicia. Si en el medio de ese procedimiento tienes un fiscal que se presta para la coima, que se presta para la liberación, cualquier proceso de justicia se ve trunco. Allí se rompe y se tira por la borda el trabajo de los policías. Lore, no tenemos ni siquiera que mencionar los casos del búnker, los búnkers conocidos, el búnker de Pachacamac, donde se capturó a decenas de extranjeros y muchos de ellos terminaron liberándose, ¿no? O terminaron siendo liberados. Solo la semana pasada, Lore, solo la semana pasada tenías al jefe de la región policial Lima Sur criticando duramente a un fiscal por haber liberado a una decena de extranjeros que habían sido detenidos presuntamente por ser prestamistas gota a gota. Vamos a escuchar la declaración del general Manuel Lozada, jefe de la región policial Lima Sur. Le hablaba directamente a los fiscales y decía, estamos totalmente en desacuerdo de estas decisiones. Este es otro caso. Me parece que la coima en este caso con el fiscal Carlos Aquije está clarísima, la figura, detenido en flagrancia. Te estoy contando la molestia que causan los policías este tipo de asuntos. Vamos a recordar lo que decía el fin de semana un general sobre otra polémica liberación de delincuentes. Un fiscal les ha dado libertad con unos argumentos que a nosotros nos indigna, no nos frustra porque vamos a seguir trabajando y en contra de la delincuencia. Dice que las armas que hemos encontrado no están en el mismo ambiente donde los hemos detenido. Y el arma está en su dormitorio, donde está su prenda, su ropa, sus prendas interiores. Ahí lo hemos encontrado. Como así en diferente ambiente, vamos a establecer de quiénes son. Estas fueron las palabras del jefe de la región policial de Lima Sur, tras conocer sobre la liberación de los 10 extranjeros entre colombianos y venezolanos que fueron detenidos el pasado martes en un operativo policial en Cañete. Esto pasó en Cañete la semana pasada. Una decena de prestamistas del gota a gota, extranjeros, venezolanos, colombianos, detenidos por la policía. Los agentes arriesgan su vida, revientan un búnker de estos prestamistas, pero las armas las encontraron en otra habitación en la que estaban, digamos, estaban estos sujetos, ¿no? Las armas se encontraron en un dormitorio, a los sujetos se los detiene en la sala. Por eso los fiscales de ese caso decidieron liberar a estos delincuentes para el enojo, para la frustración, para la bronca de este general de la policía que salía a la prensa a decir lo que pensaba, ¿no? Claro, los policías no pueden decir, estos fiscales están cobrando coima, eso no está probado, pero es fuerte la sospecha de que hay algo que no funciona en la fiscalía. Te decía, el caso de este fiscal recibiendo coima ha generado, por supuesto, conmoción en la propia Fiscalía Lima Sur. El presidente de la Junta de Fiscales Lima Sur, Omar Tello, estaba presente allí. Yo me imagino lo fuerte que debe ser para un jefe institucional, en este caso como el fiscal Tello, ver que uno de sus subalternos está en el piso, con plata en el bolsillo, con plata sucia en el bolsillo. Bueno, este tipo de operativos parece que es la ruta para limpiar una fiscalía
que tiene siempre este problema. Sí, pero si te das cuenta, además, la carga de la prueba simplemente es tan difícil, porque no es que uno simplemente, si te ofrecen o te sugieren una coima cuando uno está inmerso en un tema judicial o fiscal, no es que simplemente va y dice al superior, ¿no? Oye, me han ofrecido una coima. No, mentira, pruébalo, es venganza. O sea, tienes que llegar a eso, a fotocopiar billete por billete, porque de repente eran otros billetes y otro número de serie y iba a decir que los ha sacado del banco. No, tú mismo lo grabas, no sirve, porque tiene que estar la Fiscalía de Prevención del Delito para poder garantizar el operativo. Entonces, la carga de la prueba también en nuestro sistema de justicia es tan alta, es tan imposible, que obviamente se benefician todos aquellos que conocen el sistema. Por eso es que el fiscal dice, a ver, busca la plata, pues, a ver, búscala, pensando que no le iban a encontrar, que faltaba algo, porque se escabullen, no son sancionados. ¿Cuáles son las sanciones de los últimos años a fiscales encontrados con coima? Porque no es el único. Y en el caso del policía que sale bien a reclamar lo que sucede con este caso, ¿dónde está el ministro del Interior? Siempre nos preguntamos lo mismo. Los policías en funciones tienen ciertas limitaciones para salir con declaraciones políticas, porque su rol no es político, su rol es operativo. A pesar de la frustración, a pesar de las circunstancias, se pide que no tengan un rol político. Incluso a veces a los mismos ministros les incomoda cuando un general, cuando un coronel tiene más visibilidad que el mismo ministro. Normalmente buscan bajarlo, moverlo, pasarlo al retiro, porque les incomoda, pues porque les quita el protagonismo. Pero en este caso, el ministro del Interior no tiene ningún protagonismo y parece que tampoco tiene ganas de tenerlo, porque él debería ser el primero en estar allí, fastidiando, fustigando, buscando que las cosas cambien. Pero con él no es la cosa. Sí, Lore, es tremendo lo que estamos viendo y trataba de hacer un recuento de últimos casos polémicos de liberaciones de delincuentes. Para no irnos pues al... Ay, ¿te acuerdas? Y solo en la semana pasada tenías este caso en Cañete. Escandaloso. Una decena de detenidos por el gota a gota, a las pocas horas liberados. ¿Qué pasa en Magdalena? El propio alcalde Francis Allison en sus redes sociales contó el caso de un delincuente detenido con arma de fuego en Magdalena, que a las pocas horas fue liberado y era noticia al día siguiente en medio de una balacera. Vamos a escuchar este reclamo porque hay algunas autoridades que están viendo en el funcionamiento de la Fiscalía, sobre todo en casos de extorsión, de delincuencia, de sicariato, mala actuación de fiscales y no tienen miedo en salir a decirlo. Son autoridades electas por la ciudadanía. Este caso del alcalde Francis Allison me llamó mucho la atención que él mismo sea el que diga tengo que salir a denunciar esto. Vamos a escuchar al alcalde de Magdalena, aquí en Lima, hablando también sobre el mal trabajo de algunos fiscales en un hecho policial concreto. El día 12 de marzo pasado, 3 maleantes, uno de ellos con arma de fuego, ingresaron a un inmueble ubicado en un distrito vecino a Magdalena del Mar. Cuando huyen, ingresan a este distrito y son capturados. ¿Qué creen que pasó? Fueron rápidamente liberados por el Ministerio Público. Ese mismo ciudadano, repito, Giancarlo Lobatón, es el que ha sido avaliado hace un día en el Callao. ¿Hasta cuándo la Fiscalía va a seguir liberando maleantes? Hago un llamado a las máximas autoridades para comenzar la limpieza de malos elementos de las instituciones que representan. Bueno, esta era la voz del alcalde de Magdalena, también reclamando por una liberación polémica. Estamos contando el caso de este fiscal adjunto provisional de Lima Sur. Y cuando digo provisional, también añado esta categoría de fiscales que no son titulares, Lore, que son como reemplazos, suplencias, fiscales de emergencia. Para el año 2021, más del 50% del total de fiscales eran provisionales, eran fiscales de emergencia, contratados a la volada porque uno pidió licencia o otro fue cambiado. Muy pocos fiscales titulares hay en el país y eso puede ser también parte del problema. Y es mismo lo que te pasa con los llamados jueces supernumerarios, Exacto. Que son estos jueces que no trabajan en este juzgado o en este otro, sino que cuando faltan, rotan. Y es más, ahí es donde muchas veces aquellos que trabajan dentro del sistema de justicia te dicen, ahí es donde la corrupción. Tú quieres que tu caso no lo vean, que tenga otro trato, búscate un juez supernumerario, porque se supone que hay un ruleteo, que el expediente va a mesa de partes y va asignado aleatoriamente
a un juzgado. Pero en esto aleatorio, búscate un juez supernumerario, búscate un fiscal adjunto, un fiscal que no sea titular, y tienes muchas más posibilidades de lograr que las cosas vayan a tu favor. Eso se sabe a la interna, se sabe, pero no se hace tampoco nada para combatirlo, para controlarlo. Y cuando lo decimos, cuando salimos a hablar de estos temas, de pronto vienen los comunicados del Poder Judicial, del Ministerio Público. Ay, ¿por qué? La prensa nos cuestiona, nos critican, no, nos critican. Pero no, es la verdad. Hay muchísima corrupción en el Poder Judicial, en la Fiscalía, y lo sabemos. Mucha gente que tiene que litigar en el Poder Judicial es una tortura, por lo que demora, por lo que tarda, y teniendo todas las pruebas, teniendo todas las evidencias de que tu caso tiene que ir en un sentido, termina yendo exactamente en el otro. Tenemos otro caso escandaloso. En Trujillo, Lore, hace algunos días, fiscales liberan a criminales detenidos con explosivos en la zona del Porvenir. Ni siquiera por estar Trujillo en emergencia, estos fiscales hacen bien su trabajo. Claro, no están dando la talla para combatir la delincuencia, y algunos policías tienen esta, por lo menos, valentía de salir a decir: el fiscal no está haciendo su trabajo. ¿En qué momento se rompió también esa conexión, esa coordinación que tenía que haber entre policías y fiscales para cooperar en la lucha contra la delincuencia? Yo creo que en el nuevo Código Penal, cuando se genera el código, antes la policía investigaba, tenía un rol de investigación, que el nuevo código se lo quitó y pasó toda la carga de investigación al Ministerio Público. Y ahí la primera crítica fue: en el Ministerio Público tienen la capacitación, tienen peritos, tienen todo el personal especializado y el know-how para realizar las investigaciones. Allí también hay muchas patas cojas. Dejaron a la policía sin parte de sus funciones. Ahora, con estos cambios que se hicieron a la legislación, ¿te acuerdas? La policía podía sugerir delitos, podía avanzar en investigación, lo cual el Ministerio Público dijo: no, se están metiendo en nuestras funciones, no. Yo creo que ahí se rompió el tema en que le dijeron a la policía: tú encárgate de agarra, chápalo y déjamelo. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Y yo creo que ahí se perdió un poco ese trabajo conjunto, porque el fiscal siempre sigue necesitando del policía, porque el entrenamiento de un policía para el interrogatorio, para la investigación, para el trabajo de inteligencia, no es el mismo que aquel que es el fiscal. Sí, veías ahí a los policías con dureza, con firmeza, diciéndole a este fiscal que fue encontrado con la coima de 2.000 soles: coopera, colabora con la justicia, ya sabes lo que hiciste. Parecía esto una conducta casi normalizada en el sistema de justicia. Mal haría la institución, me parece, el Ministerio Público y la Fiscalía, de desmarcarse de esto, de decir: es la prensa la que critica. Aquí el llamado es hacer una limpieza interna. Son varias las denuncias de liberaciones polémicas, son varias las molestias de policías que ven su trabajo por la borda con esta clase de fiscales, Lore. Así está el tema, vamos a ver si esto mejora, vamos a ver si hay un pronunciamiento a nivel institucional, al más alto nivel institucional. Fiscal de la Nación, me parece que es un momento para hablar. No estamos, en este caso, hablando de cualquier funcionario, estamos hablando de fiscal, saco y corbata, persona que juró ante la Constitución perseguir el crimen, parte del crimen. Eso no se puede tolerar.